Invertir con Alberto Chan. Hablábamos ayer de ese libro de Gane Dinero en Bolsa de Gestión 2000 y hoy hablamos como cada jueves con Alberto Chan, broker y autor de ese libro de Gane Dinero en Bolsa publicado por Gestión 2000. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Hablábamos precisamente durante el libro, durante esa entrevista que realizamos un poco extensa, aunque nos quedaron muchos flecos todavía por tratar de esa obra, de lo importante que es no pensar como la mayoría, intentar ser diferente y pensar diferente. Ese es el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Sí, hoy traje ese tema, el de piense diferente, sea diferente, que es uno de los capítulos del libro, porque quería tratar la mayor herramienta que puede tener un inversor, tanto un inversor en empresas o un inversor bursátil. Aquella herramienta, o la herramienta más importante de tener un inversor, no es un indicador técnico, no es el capital, es tener una mentalidad ganadora. Que esto es lo que diferencia de tener éxito o no tener éxito en los negocios. Mentalidad ganadora, ¿a qué se refiere? Sí, a ver, lo que tenemos que mirar cuando queremos tener una mentalidad ganadora es que muchas personas se obsesionan en principio por cambiar su patrimonio, cuando lo que primero debemos obsesionarnos es por cambiar nuestra mentalidad, que ella es la que va a cambiar nuestro patrimonio. Aquellas personas que tienen una mentalidad perdedora, se sabe por física cuántica, que todo aquello que pensamos lo atraemos. Es decir, las personas se rodean de aquello que piensan, y aquellas personas que piensan como ellas. Entonces, si tenemos mentalidad perdedora, atraeremos pobreza hacia nosotros. Si tenemos mentalidad ganadora, atraeremos riqueza. Entonces, ya una vez que sabemos eso, tenemos que pensar, es decir, ¿cómo vamos a cambiar nuestra mentalidad para tener una mentalidad ganadora? Decía Henry Ford, una frase muy importante, que la traigo porque viene muy al dedo, que tanto si crees que puedes hacerlo, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Es decir, todas aquellas personas tenemos que ponernos unos objetivos muy ambiciosos. Es decir, proponernos, por ejemplo, ir a la luna para llegar al cielo. Es decir, nunca podemos limitarnos en el tema de ingresos, ya que estamos hablando del tema de negocios, nunca limitarnos nuestros ingresos. Tener unos objetivos muy ambiciosos. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos metas muy bajas o objetivos de ingresos medios o bajos, nunca podremos llegar a la independencia financiera. Nuestro incentivo a superarnos, si esos objetivos son bastante conseguibles, no vamos a estimularnos para llegar a ellos. Entonces, hablamos de cambiar esa mentalidad a una mentalidad ganadora y de incentivarlo de alguna manera, y supongo que la educación y la cultura tiene un papel muy importante, y no sé hasta qué punto esa educación y cultura en nuestro país premia una mentalidad ganadora, ¿o no? Exacto, es decir, el entorno cultural y el entorno educacional de nuestro país premia la mediocridad, no premia la mentalidad ganadora. Por eso tenemos que tener eso que comento yo, de ponernos esos objetivos ambiciosos para cambiar nuestra mente. ¿Y por qué digo que la educación y la cultura de nuestro país premia la mediocridad? Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, me he dado cuenta que muchos padres, no a mala fe evidentemente, premian a sus hijos, por ejemplo, estudiantes, en el tema por ejemplo de la adolescencia, con un ciclomotor o cualquier otro premio, por el simple hecho de aprobar las asignaturas. Es decir, entonces siempre digo yo, si se está premiando el simple hecho de aprobar, ¿dónde está lo de premiar metas ambiciosas? El hecho de aprobar es premiar la mediocridad, es decir, es premiar el esfuerzo mínimo. Si esa cultura se está inculcando desde pequeño de esforzarnos lo justo y lo necesario, nunca podremos llegar a tener éxito en el mundo de los negocios. Siempre digo yo, quien se esfuerza lo justo, tendrá lo justo para vivir. Entonces, tenemos que tener al menos el hecho de la mentalidad de intentar ponernos metas muy altas. Vamos a ver otro ejemplo, donde, por ejemplo, el entorno cultural, ya que estamos en el país del refranero, el refranero español, he destacado dos refranes que incentivan muchísimo la mediocridad. El primer refrán, que es muy conocido por todos, lo importante es participar. Es decir,
creen que con esa mentalidad de lo importante es participar se va a llegar a un progreso financiero superior a la media. Lo importante es participar, nos está diciendo que simplemente por estar donde está la mayoría vamos a conseguir el éxito. Y es nada más lejos que de la realidad. Debemos de ir a triunfar, que ese es nuestro objetivo. Nadie se acuerda, por ejemplo, en el tema del deporte, que la mentalidad ganadora sabe mucho de ello, nadie se acuerda al finalizar la liga de quién quedó en el puesto 10º o 11º. La gente se acuerda del que ganó. En la Fórmula 1, solo al finalizar la carrera vemos la pole, los 3 primeros, y en concreto el ganador. Nadie se acuerda de que quedó en el puesto 15º. Entonces, tenemos que olvidarnos eso de que lo importante es participar, cuando tenemos que pensar que lo importante es triunfar, ir a triunfar. No el hecho de decir, bueno, yo es que lo he intentado y con eso ya me quito la espina de decir no lo he intentado, etcétera. Y otra frase muy conocida es que más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto para mí es el ejemplo de mayor mediocridad absoluta. Es decir, nos está diciendo que es mejor estar en una situación mala en nuestra vida, de no intentar nada, al hecho de salir de nuestra rutina, salir de nuestra zona de confort para intentar progresar. Por tanto, este ejemplo de refranes, el ejemplo de incentivar, por ejemplo, simplemente el aprobar, nos está diciendo que el entorno que nos rodea incentiva eso, es decir, no tiene en general una mente ganadora. Por eso tenemos que nosotros esforzarnos, si cabe aún más, en alcanzar esa mentalidad. Entonces, ya que queremos alcanzarla, tenemos que ver ahora cuál es el mayor peligro para una mente ganadora. Es decir, el mayor peligro para una mente ganadora es nuestro conformismo. Es decir, tenemos que salir de esa zona de confort, esa zona que muchas veces llegamos diciendo, bueno, ya tengo más o menos lo justo para vivir, tengo mi trabajo, mis ingresos, y no tengo ahora muchos incentivos a esforzarme más, a superarme. Entonces, ahí es donde tenemos que estar siempre en continua alerta. Tenemos que tener una continua ambición en un mayor conocimiento día a día, una ambición en mayor educación mes a mes, y una continua ambición en superarnos nuestras finanzas año a año. Quizá eso también está cambiando con la situación, como comentábamos en otra ocasión, que estamos viviendo, que ya no tenemos un trabajo para toda la vida, no debemos pensar que todo está ya hecho, tenemos que empezar a trabajar un poco por el futuro día tras día. Está empezando a cambiar un poco esa cultura y también lo está propiciando la situación actual. ¿No piensas? Exacto, es decir, se da uno cuenta de que ahora mismo la gente demanda esa educación, igual por ejemplo financiera, que antes no se demandaba, pues porque somos animales, todo el mundo se incentiva o activa la necesidad cuando las cosas no van tan bien. Ahí es cuando se incentiva el ingenio. En épocas de crisis es cuando salen realmente los grandes negocios. Es porque la mente se pone realmente a trabajar. Por tanto, vamos retomando esto de ese incentivo a salir de la zona de confort. Vamos a poner el ejemplo excelente, es decir, los deportistas de élite. Los deportistas de élite me refiero a aquellos que tienen unos ingresos muy altos, que por el tema de ingresos ya podrían decir, bueno, he llegado a unos ingresos muy altos y no tengo ningún incentivo a mejorar. Sin embargo, hemos visto que los deportistas de élite no les mueve en sí el dinero, les mueve el ganar títulos, les mueve el hecho de triunfar en sí. Es decir, lo que no quieren ellos, y lo saben muy bien, es quedarse en esa zona de confort, porque con eso nunca estarán en los primeros puestos. Llevando el ejemplo de los deportistas al baloncesto, puedo destacar entre ellos uno de los mejores jugadores de básquet europeo, Petrovic, que después de terminar el entrenamiento con sus compañeros, que era como decir la zona de confort donde él ya había cumplido las exigencias, se quedaba un par de horas después de cada entrenamiento haciendo tiro. ¿Por qué lo hacía? No era por el tema de cumplir con sus obligaciones, era el hecho de que tenía una mente absolutamente ganadora, era el hecho de que quería superarse a sí mismo, competía contra él mismo. Entonces, si una vez que llegamos a esa zona de mentalidad ganadora, llegaremos a tener esa mente de un ganador que nos diferencia mucho de un perdedor. Y voy a poner las dos diferencias en donde podemos reconocer automáticamente si una persona tiene mentalidad ganadora o perdedora. Una mentalidad perdedora en el mundo de los negocios se reconoce porque es lo siguiente: tiene miedo al fracaso, es decir, y por ello no lo intenta. Una persona con mentalidad perdedora no va a intentar cualquier negocio por el miedo a fracasar, que esto es lo que llamo yo la paradoja del perdedor, es decir, tiene miedo a perder lo que nunca ha ganado. Sin embargo,
¿Qué mentalidad tiene un ganador en el mundo de los negocios? Usan el fracaso como aprendizaje. Aquí es donde entra el cambio radical. Es decir, se van a equivocar exactamente igual que el que tiene mentalidad perdedora. Pero el ganador va a utilizar ese fallo para volver a intentarlo. Saben que cada fallo lo acerca más al éxito. Y ya para finalizar, comento, todo esto está muy resumido en un proverbio oriental que dice: éxito es caerse 7 veces y levantarse 8. Fracaso es caerse 7 veces y levantarse 6. Entonces, digo yo, tenemos que desarrollar esa mentalidad ganadora en el mundo de los negocios, porque los negocios son complicados, pero si tenemos esa mentalidad ganadora, nos ponemos objetivos ambiciosos y sabemos que cada fracaso simplemente estamos un poco más cerca del éxito, no vamos a tener ninguna dificultad a la larga. Una mentalidad ganadora que podemos ir consiguiendo, cambiando poco a poco esas rutinas, intentando pensar diferente, salirnos de la mayoría, apostando por una educación y una cultura, en ocasiones también relativa a las finanzas. Unas finanzas que podemos conseguir aumentar, o al menos podemos conseguir mejorar con una formación en esos cursos que podemos tener contigo. El 25 de enero creo que vas a estar en Madrid, también vas a estar en Barcelona. Cuéntanos un poco cómo van a ser esos cursos, cómo informarnos y cómo acudir a ellos. Sí, a ver, vamos a desarrollar ahora una gira por España, la primera de este año 2014. Vamos a estar el 25 de enero en Madrid, el 1 de febrero en Barcelona y el 15 de febrero en Coruña, como ciudades más próximas. En esos cursos se titula el curso, igual que el libro, Gane Dinero en Bolsa, y vamos a formar a traders, vamos a formar a personas que con o sin conocimiento previo van a saber cómo invertir en acciones, cómo invertir en divisas, en materias primas, cómo proteger su dinero y saber aprovechar ciclos y tendencias del mercado. Todos aquellos que se quieran informar para asistir a estos cursos, para formarse, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, @aneirozchan, o bien en mi email, ganedineroenbolsa@hotmail.com. Tanto en el Twitter como en el email pueden pedir información y, ya digo, en estos cursos las plazas son limitadas y ofrecemos, además del curso, ofrecemos una cuenta real a los clientes para que puedan operar en los mercados. Ofrecemos el único pack completo. Aprender a operar en los mercados. Y ya que estamos arrancando el 2014, Alberto, me gustaría pedirte, no sé, una recomendación después de todo ese análisis que realizas de los mercados para poderlo seguir durante 2014. ¿Qué te parece si me das un nombre de un título que tú creas que va a tener un buen desempeño y según se aproxime el final de este año, que todavía queda mucha tela por cortar, vamos viendo si hemos acertado las quinielas o no? De acuerdo, sí, mira, yo he visto un valor que me llamó muchísimo la atención, un poco apartado de lo que la mayoría de los analistas siempre se centran un poco pues en temas, valores grandes como IBEX, el Santander, el Telefónica, etcétera. Hay un valor en el mercado continuo que se llama Reno de Medici, es una papelera italiana, y me está llamando muchísimo la atención porque, bueno, pues los antiguos alumnos de mis cursos conocen la importancia de una figura técnica que se llama suelo durmiente, que es una figura de muchísimo potencial alcista. Reno de Medici está saliendo de ese suelo durmiente con volumen y está haciendo ahora un movimiento. De hecho ya lleva prácticamente un 11% de subida en lo que lleva de año. Creo que puede ser el valor uno de los valores que más suba este año, en el 2014. Y otra cosa a destacar, a los que les gusta el análisis fundamental, por ejemplo, es el único valor de la bolsa española que, teniendo un valor nominal, que es lo que se conoce como el valor en libros, de 55 céntimos, está cotizando a 0,29. Es decir, cotiza con un descuento del 60% aproximadamente sobre el valor de libros. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta y es uno de los valores que considero yo que puede tener mayor potencial de todo. Es una empresa papelera, pues en términos de empresa está en beneficios, 70% de cuota de mercado europeo, y la considero que es de las mayores infravaloradas de la bolsa española.
Pues vamos a quedarnos con esa recomendación para ver cómo acoge este nuevo año y si realmente sale de ese suelo durmiente que nos comentaba Alberto Chan, broker, autor del libro Gane Dinero en Bolsa. Seguimos cada jueves desentrañando esa cultura financiera y cómo mejorarla con esas recomendaciones que nos vas dando semana tras semana los jueves. ¿Te parece, Alberto? Muy bien, Ana, muchísimas gracias.